Padre, Señor nuestro, Señor, gracias por el privilegio de leer tu palabra, de aprender de vos. Señor, te pedimos en primer lugar que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe y que todo lo que digamos y pensemos aquí esta mañana sea conforme a tu voluntad y que podamos, Señor, acercarnos a tu trono. Por eso te pedimos que sea el Espíritu Santo que nos guíe y lo hacemos, Señor, todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor porque estamos acá en su casa y dispuestos a adorar al Creador de todas las cosas. Hoy nosotros conmemoramos la creación del cielo y la tierra, y adoramos al Dios vivo, al Creador de todo. Vamos a entonar el himno de entrada. Disculpe, ya hubo un error de doxología. Vamos a invitar a los diáconos a recoger los diezmos y las ofrendas.
Bueno, Señor mío, estamos acá reunidos para escuchar tu palabra, disfrutar de tus enseñanzas. Te pedimos que guíes a nuestro orador del día de hoy, que todos nos vayamos después llenos del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Suenen las palabras de buen Salvador, por traer el diezmo al granero, aclamar a Cristo dueño y creador, dale lo mejor primero. Por traer el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Amén. Ahora, los que nos puedan acompañar de rodillas, vamos a tener este momento de oración para pedirle la dirección a nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Padre, que tu morada en las alturas de los cielos. Agradecido estamos, Señor, porque hasta estos momentos tú nos has acompañado. Te pido en este momento que tú perdones nuestros pecados, que tú nos ayudes. Te pido que tú recibas, Señor, este culto como un culto de adoración hacia ti, Señor. Te reconocemos como nuestro Creador. Te pido una bendición especial por la persona que va a dar, nuestro hermano, que va a trazar tu palabra, que no sean palabras de él, sino palabras tuyas, Señor, para edificación de nosotros, de nuestra iglesia. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, mi hermano, vamos a entonar el himno tema para la reflexión de este día.
haces todo con fe, con amor. Has velado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Amén. Y bueno, antes de trazar la palabra de Dios, vamos a tener nuestro acostumbrado rincón infantil. Feliz sábado a todos, especialmente a los niños. Gracias, Leo. Bien. La historia de este sábado para los niños especialmente, ¿dónde están? Ah, están un poco... ¿Quieren venir acá al frente o ahí nomás? No los quiero molestar mucho. Gracias, Benja, Leo, Katy. Katy es nuestra eterna niña. Gracias. Bueno. No, para nosotros vas a ser nuestra niña. Bien. Por título tiene Una madre sabia. Ustedes recuerdan, o al menos acá hoy tuvimos una visita, que no nos gusta decir mucho visita, que muchos no conocían las historias, así que bueno, hoy le dije que hoy va a ser como el principio de la historia que tratamos en la clase de intermediarios. Resulta que en una época muy dura para el pueblo de los israelitas, estaban en cautiverio, ya saben, estaban esclavos de los egipcios. Y al ver que el pueblo tomaba fuerza y cada vez eran más, temían porque se arme una vuelta, como quien dice hoy, y puedan tomar su trono. Entonces él, agobiado por este miedo, ordenó a los soldados de que matasen todos los niños israelitas. Niño que nacía, lo tiraban al río Nilo, y así morían, o ahogados o como comida de los cocodrilos. En esto estaba una familia israelita. La madre era Jochebed y el padre Amram. En ese periodo nació un niño y pudieron ocultarlo de esta desgracia, lo pudieron ocultar 3 meses, pero ya después se hacía un poco imposible. Yo me imagino con el niño llorando, todo el tipo de situaciones, la gente que iba y venía, lo podían descubrir los soldados, lo podían descubrir. Entonces ellos pusieron en oración la vida del niño, cómo seguir. Entonces su mamá, sabia su madre, oró y bueno, y ella dijo, bueno, si el faraón ordenó poner los niños en el río, nosotros lo vamos a hacer, pero invocando toda la obra a Dios. Ellos tejieron una canastita de juncos y pusieron ahí el niño. Entonces María, su hermana mayor, ayudó a su mamá y bueno, su papá, acá ahí ilustra la historia, de que con Aarón su hermano le ponían algo para que no sea impermeable la canasta. Entonces pusieron ahí el niño y lo dejaron en el río. María miraba desde un lugar que podía observar todo, miraba y lo dejaron para que, todo ideado, para que caiga, lo encontró la princesa, diríamos, ¿no? La hija del faraón. Entonces todo, como recuerdan que ellos habían orado para la voluntad de Dios, entonces esta canasta la encontró con este niñito, la princesa, y ella le dio mucha pena, dijo, no lo vamos a matar. Entonces ella, todo esto dirigido por Dios, después de la situación donde la niña se acerca y le dice, mamá, podría criarlo. O sea, que el niño termina siendo Moisés y criando su propia madre. Todo porque ellos pusieron, remarco esto, la voluntad de Dios, pidieron en todo momento acompañados y dirigidos por él. Así, esta familia unida, pero en Dios, cumplió su propósito. Después Moisés liberó al pueblo. Como para concluir,
hoy también tuvimos la historia en intermediarios, ¿cómo es la confianza? Tenemos todo que poner en oración y la confianza en Dios. Y les voy a leer un versículo en referencia a esto. Dice, por fe cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Yo me quedé con esto de que no tuvieron el decreto, o sea, no tuvieron miedo del decreto del rey, porque ellos confiaban en Dios. Y bueno, como decían los niños hoy, tenemos que poner en práctica la oración y todos los pasos que queramos dar, ponerlo en la voluntad en las manos de Dios. Ay, gracias. Muy bonita reflexión, la adoración de los niños. Vengan a mí y no se los impidáis, así dice el Señor. Bueno, ahora sí es turno para nuestro hermano, que Dios te bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Muy feliz sábado. Antes de comenzar, le voy a invitar al hermano, así no nos damos la espalda y nos vemos entre todos. Gracias en primer lugar por la invitación, hacia allá por distintos motivos y motivos de público conocimiento, que no nos veíamos. Quiero agradecerles por los líderes que hay en la iglesia. Hay algunos que están, por el tema club, están viniendo a mi iglesia, así que algunos los conozco del club. Sonia está trabajando con nosotros en Aventureros, le agradezco a Sonia, y los aventureros también, que vi algunos que estaba viendo ahí que están acá, así que contentos por ellos. Perdón, pero el 21 se los vamos a sacar por un ratito el sábado nada más, después se los devolvemos con mucho gusto. Así que bueno, eso, agradecerles porque ahora que los vi, bueno, mañana hay club, así que nos vamos a volver a ver Dios mediante. Una de las cosas que más hábiles nos puede volver es preguntar. Si una persona no sabe algo, ¿qué hace? Pregunta. O debería, porque hay gente que depende del nivel de orgullo, quizás no nos gusta preguntar y preferimos hacernos los que lo sabemos. Espero que acá seguro no haya nadie. Pero si hace falta, algo no sabemos, preguntamos. Y las preguntas nos vuelven hábiles, nos hacen conocer, nos acercan, las preguntas bien hechas nos acercan a la verdad, al conocimiento. Depende también a quién le preguntemos, depende también que nos contesten. Esas preguntas nos pueden traer confusión. Y hoy vamos a hablar de las preguntas de Jesús. Jesús como maestro, como el preguntador también, ahora vamos a ver de qué se trata. Jesús siempre usaba preguntas para enseñar. De hecho, a mi criterio, esto es un gusto mío, las veces que Jesús preguntaba, para mí son las mejores enseñanzas. Hay un montón de preguntas, nosotros vamos a estudiar esta mañana algunas. Así que los invito, vamos a la Biblia, vamos a estudiar algunas situaciones y van a ver cómo por medio de preguntas, que es lo que dice ahí abajo, también se puede enseñar. Y obvio, aprender. Vamos al primer ejemplo. Ahí está. Juan capítulo 5, del 1 al 15, lo vamos a ir leyendo a partes. Pero los que tienen Biblia con subtítulos, con titulito, ya van a saber de qué se trata. Y obvio, antes de estudiar, vamos a ver distintas situaciones. Primero, vamos a ver el contexto. Capítulo 5, versículo del 1 al 5 de Juan. Y les pido que si lo tiene y quiera compartirlo, así leemos la palabra de Dios entre todos, están invitados a hacerlo. Que dice capítulo 5, del versículo del 1 al 5 de Juan. Después, el día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estante que en un hebreo se llama Betesda,
tiene 5 pórticos. En esos pórticos yacían multitud de enfermos, ciegos, lisiados o paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía cada cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que descendía primero al estanque después del primer movimiento quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Se encontraba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Muy bien, esta es la situación, ¿no? Este es el contexto. Empieza el relato y nos dice un poco lo que pasaba. Yo espero que alguna vez no haya alguien que se encuentre, que no conozca nada de la Biblia y que se encuentre un papelito que tenga estos versículos. Porque leídos así, fuera de contexto, sin saber nada, prestan a confusión. Por ejemplo, y les pregunto a ustedes, ¿cuál es la mayor confusión o lo que ustedes a simple vista ven como que no encaja con lo que la Biblia proclama en el resto de ella? En los versículos que leímos recién. Algo como que no cuadra. ¿Cómo? El supuesto ángel que descendía y revolvía el agua. Claro. Fíjense que la gente, está escrito como si todos los que veían eso sabían que eso pasaba. Entonces, por eso, espero que nadie se encuentre esto como, o sea que hay lugares que pasan cosas milagrosas de por sí sin contexto alguno. Pero el versículo 5 nos habla de alguien que da testimonio que eso no era verdad. ¿Por qué? Exactamente, estaba 78 años esperando, y bueno, si estaba esperando y quería tirarse al agua, cada vez que aparentemente un ángel, supuestamente un ángel movía el agua, y esta persona, si está hace 38 años, ese método, podemos decir que no era real, no daba resultado. Entonces era necesario entender qué es lo que pasaba. Puerta de las ovejas, ¿por qué se llama así? Se pusieron a pensar porque la Biblia cuando da detalles, cuando da nombres, cuando comenta lugares y eso, no es meramente por una cuestión de saber dónde es, sino que dice cerca de la puerta de las ovejas. ¿Saben por qué? Puede ser porque son lugares donde iban los necesitados, que buscaban ser sanados, etcétera. Muy bien, puede ser, pero no es eso. Pero está bueno. Sí. Por ahí pasaban las ovejas que luego van a ser llevadas al templo para ser sacrificadas. Entonces, ¿qué era lo que pensaban las personas? Si las ovejas, en sí, el animal, fuera del símbolo, no fuera de la representación que da la Biblia, sino lo que la gente creía. Si la oveja, a mí me dicen que esta oveja después me perdona el pecado, quizás donde lavan las ovejas, porque por eso era un estanque y por esa puerta lavaban las ovejas antes de llevarlas, quizás con lo que quede de las ovejas queda un poquito de milagro por ahí como para sanar. Obviamente le estoy diciendo así para que se entienda, ¿no? Estamos hablando que en otras partes de la Biblia daban a entender que los discípulos creen en fantasmas. O sea, siempre los seres humanos fuimos como que tendemos a creer en lo místico y en esas cosas. Obviamente no es de Dios, ¿no? Entonces la gente creía eso, dice, si acá lavan las ovejas y el agua se mueve, ¿por qué se podía mover el agua? Puede ser por muchos motivos. Al ser un estanque, puede haber animales, puede haber quizás cadáveres, cosas abajo que hacen que cada tanto haga una combustión, una desintegración y saque burbujas, que se mueva, que algún animal tire una patada y haga que se mueva el agua. O sea, se puede mover un estanque. No sé cuánto, no sé si era un geyser, porque salía un chorro de agua y ya era re aparentemente milagroso, pero la gente estaba todo el tiempo a la espera. Y ahí viene Jesús, versículos 6 al 9. Y acá viene el famoso encuentro. Ahora entendemos lo que pasaba. La gente creía que tenía propiedades mágicas, que tenía propiedades milagrosas esa agua, porque ahí lavaban a las ovejas, y pasaba algo inexplicable, según lo que ellos veían, que el agua se movía. Por lo tanto, la gente estaba ahí. Había mucha gente enferma. 6 al 9. Cuando Jesús
lo vio acostado y se enteró que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que llegó. Otra baja antes de que él llegue, llegaban los demás. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. Bien. También cosas muy interesantes para entender. Jesús le hace una pregunta. Yo, si fuera esta persona y Jesús me hace esa pregunta, yo me ofendería. ¿Por qué? ¿Cuál era la situación? Estás en un lugar que van las personas con enfermedades, con problemas. Está lleno de gente ahí. Me imagino cuando Jesús quiere ser sano, los demás no dice, no habla de los demás la Biblia, pero me imagino que todos los que tenían dolencias se habrán hecho como, ¿cómo? Vos podés sanar y todos lo habrán visto a Jesús. Y si dice, ¿querés ser sano? Y mirá dónde estamos. Estamos todos esperando que se mueva el agua para pelearnos entre las personas para ver quién llega primero. Ya hay un montón de gente y todos los que están tienen enfermedades y vos haces una pregunta fuerísima del lugar. Por eso digo, yo si fuera, yo me hubiera ofendido. Ahora la pregunta es, ¿esta persona le contesta lo que Jesús preguntó? Según lo que dice ahí, ¿le responde a la pregunta o le cuenta lo que está pasando? Como diciendo, oye, este se ve que es romano y no sabe de qué se trata, no sabe cómo funciona Dios, hizo un milagro. Es nuevito, claro, es novato, no sabe cómo funciona. Entonces ahí le dice, quiero ser sano, por eso es que estoy esperando. ¿Alguien que qué? Que me ayude a llegar primero antes que los demás. Tiene hace 38 años. Entonces, esta persona no quería que alguien le pregunte, ¿querés ser sano? ¿Querés que te ayude a ser el primero en llegar? Eso quería. Por eso le está contestando esto. Pero eso no fuera de lugar. Entonces Jesús, también no contestándole su comentario, le dijo, no tiene sentido que esperes para tirarte, no me importa que quieras eso, no me importa en qué crees, no me importa dónde querés llegar, ¿qué tenés que hacer? Que es lo que le dice enseguida en el versículo 8, perdón. Porque muy bien. 3 cosas le pide, ¿no? Le pide, levántate, que eso ya era, vamos a decir que era difícil, quizás imposible no. Toma tu lecho y encima anda. O sea que, exactamente, o sea que no era solamente levantarse, porque vamos a suponer que se podía levantar un ratito y qué pasa, y como, sí puedo, pero todavía me duele la pierna. Entonces le dijo, no, levántate, toma tu lecho y anda. Y caminá, que la gente te vea. Y ahí pasamos a la encomienda, que es el versículo 10 al 15, si alguien lo tiene, lo vamos a leer. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que dijo, toma tu camilla y anda? Pero él, que había sido sanado, no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pues lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien había sido. Bien. Fíjense que cómo era la gente que lo veían caminar a alguien que estaba a 78 años sin que se preocupaban. O sea, en vez de alarmarse para bien diciendo, ¿qué haces caminando? No, ¿qué haces cargando la camilla? Pero bueno, ese tema del sábado es para otro, pero sí lo importante es que esta persona
solamente andando, ¿qué estaba dando a los que lo estaban viendo? Exactamente, y esa es la palabra justa. Estaba dando testimonio de que después lo dice, que después Jesús lo había sanado. ¿Y qué era lo único que tenía que hacer? Caminar. Solamente esta persona andando ya daba testimonio que Jesús lo había sanado. Por eso, puse ahí, viene, primero vimos el contexto, viene la pregunta, y esa pregunta de ¿quiere ser sano? Se transforma en una encomienda. Esta persona por primera vez en 38 años tuvo una misión. ¿Cuál era su misión? Testificar. ¿Cómo lo tenía que hacer? Caminando. Fíjense qué simple, que las personas que conocían cómo era su pasado, ahora lo veían transformado, y solamente viendo esa transformación, tenían que contestar una sola cosa. ¿Quién te hizo esto? Jesús. Misión cumplida. Su forma de testificar. Contestando una pregunta. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué ahora estás así? Jesús me sanó, Jesús me transformó. Suficiente testimonio. Vamos a la siguiente pregunta. Esta es más breve. Estas son muchos versículos. Ahora la siguiente es más breve. Que la pregunta es, ¿quién me ha tocado? Vamos a leer Lucas, que van a ver que también es fuera de lugar, ¿no? Por eso son preguntas fuera del lugar de Jesús. Lucas 8, del 42 al 48. Capítulo 8 de Lucas, versículos del 42 al 48, y los vamos a leer todos juntos, y después vamos a hacer un identikit. Así que presten atención a los detalles de esta mujer. Versículo 42 al 48. ¿Quién lo tiene, que quiera leerlo? Ocho, 42 al 48. Sí, sí. Su hija única, como de 12 años, estaba muy amiga de la una mujer que parecía de una regla de 12 años que había gastado los médicos cuando tenía una yo por canal, desde poco de la porque pero entonces es una mujer. Entonces me preguntó, ¿quién me tocó? Y como todos los negaban, Pedro respondió, maestro, es la gente que te aprende y explica. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo sentí que ha salido un deseo. Al verse descubierta la mujer vino temblando y se postró ante él. Y declaró ante toda la gente porque lo había tocado. Y como el acto había quedado sano, él le dijo, si tu fe te ha sanado, vete en paz. Muy bien. Vamos a hacer primero un identikit. Vamos a ver las características de esta mujer para después entender lo milagroso de la situación. Ahí puse, en el versículo 43, nos indica, ya por empezar, entendiéndolo en la época, era mujer. Tenemos que contextualizar que ya de por sí, ser mujer socialmente consistía en una desventaja. Entonces quizás hablar en público, expresarse, contar las cosas que le pasaban, valerse por sí misma era muy difícil. Versículo también 43. Todo lo que tenía lo vendió, lo dedicó a que intentar que ella se quería sanar. Exactamente. Todo lo que tenía, da a entender la Biblia que lo vendió. Por lo tanto era pobre. Quedó pobre. Estaba enferma. Seguía enferma. A pesar de haber vendido todo. Quedó pobre, enferma. Era mujer. Y el versículo 47... que dice que la mujer había sido descubierta. Por lo tanto, era una mujer incivilizada. ¿Por qué sabemos que era una mujer incivilizada? ¿Cómo se acercó a Jesús? Lo dice el versículo 44. Exactamente. Fue por atrás, fue sigilosamente. De hecho, el hecho de que le tocó el borde del manto significa que ni siquiera llegó a Jesús, sino que por la cantidad de gente, ella estaba acostumbrada a ser ignorada, la gente estaba acostumbrada a ignorar a las mujeres, a los pobres, a los niños, a los viudos, todo el que tenía lo que
para la época era una vulnerabilidad social, económica. Estaban acostumbradas las personas a invisibilizar, a ignorar. Entonces esta mujer sabía esto, dice, no me voy a parar adelante robando Jesús de Nazaret, como hacían algunos, ¿no? Jesús de Nazaret, ten piedad de mí, sáname, ¿no? ¿Qué hizo? Fue por atrás, escondida, por abajo, o sea, agachada, y entonces llegó a tocar el borde del manto. Y Jesús hace una pregunta que como vimos antes, estamos viendo ahora y vamos a ver en el siguiente caso, no importa la respuesta. ¿Qué pregunta Jesús? ¿Quién me tocó? Y ahí los discípulos, también, cara de... O sea, ¿cómo? Que la pregunta es ¿quién no te tocó de los que estamos acá? Sería la pregunta adecuada. Entonces, humanamente hablando, los discípulos decían, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Si está fuera de lugar, como en el caso anterior, ¿no? ¿Qué es esa pregunta? Si estamos todos los que estamos acá, te estamos empujando, no tocando, empujando, como un colectivo en hora pico. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Y Jesús le responde, para que se entienda qué clase de toque era. ¿Qué le responde Jesús? Exactamente. Esto nos da una enseñanza. Dios siempre está dispuesto a acompañarnos, a estar con nosotros, pero tenemos que saber llegar a Él. Tenemos que, nuestro toque, nuestro acercamiento a Él tiene que ser con fe. Recién cuando es un toque, un acercamiento con fe, como el que tuvo esta mujer, solamente con el borde del manto, solamente como dice también en otro pasaje, con un grano de mostaza, es suficiente para que Dios derrame sus bendiciones. Por eso, puede ser que estemos al lado de Jesús, estamos acá en la iglesia, estamos trabajando para Dios, lo estamos empujando, pero nuestro toque, nuestro empuje, nuestro acercamiento no sea con la fe de esta mujer. A pesar de toda la gente que había, una sola persona. Exactamente, y por una sola persona fue suficiente para que Jesús se dé cuenta que ahí emanó poder. Con solamente el toque de una persona que ni siquiera fue un toque a Jesús. Fue el borde del manto y la última puntita. O sea, si la Biblia dice esto, es porque fue el borde apenas. Entonces esta mujer, al toque, literalmente, o sea, al toque, y en el momento, fue sanada. Pero Jesús no se conformó con eso. ¿Qué hizo después? Saben que Jesús tampoco se conforma. Como antes le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, ahora ¿qué hizo con la mujer? Sobre todo versículo 47. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó tembloroso y se arrojó a los pies de Jesús. Y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado y como al instante había sido sanado. Muy bien, este versículo me encanta, para mí es el núcleo de esta situación. ¿Por qué la mujer temblaba si ya había sido sanada? Muy bien. Muy bien, ahí también buena respuesta. Fíjense, la Biblia dice, fue sanada al instante. Jesús hace la pregunta, le responden los discípulos, les contesta, y cuando Jesús se da vuelta a ver quién lo tocó, la mujer, cuando fue descubierta, se puso a temblar. Pero estaba sana, no es que estaba temblando porque seguía con la enfermedad, o estaba como empezándose a curar y de a poquito, no. Fue descubierta. Jesús no solamente la sanó su dolencia física, sino que le dio algo que nunca había tenido. Que sea el foco de atención, que la miren, que la escuchen, porque ¿qué hace también? Que lo leímos recién, en el versículo 47. Exactamente. Por primera vez esta mujer, no sabemos en cuánto tiempo, alguien le preguntó qué le pasaba. Y fíjense qué sencillo, con qué poco a veces nos puede pasar lo mismo como iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que alguien nos pregunta qué nos pasa, qué necesitamos, cómo estamos? Y fíjense qué poderosa esta situación, ¿no? Porque no hay nada que nos ponga más en vulnerabilidad que nos invisibilicen, que nos ignoren. Entonces Jesús la sanó, Jesús pudo haber seguido y quedaba como una linda historia de sanación de milagro. Pero Jesús dice, no, esperen, se dio vuelta y todos la vieron. Y ahí se puso a temblar porque
vaya uno a saber hace cuánto no había pasado eso. La visibilizó, le puso en el lugar que le corresponde y la escucharon. Entonces, Jesús siempre hace un milagro por demás. Entonces esta mujer se fue contenta, se fue escuchada, se fue comprendida, se fue abrazada, se fue acompañada, y todas las palabras que se hacen. Exactamente, me voy a esa palabra muy buena. Le dio dignidad. Que aparte. Porque la consideraban inmunda. Claro. Entonces, claro, entonces le dio muchas características más allá de la sanación física. Y por eso después le dice, ve en paz, porque Jesús quería que la gente escuche que Jesús la aceptaba. Entonces por eso es importante. Todo en base a quién me ha tocado, porque Jesús quería parar. Cuando Jesús dice quién me tocó, me imagino yo, como en las películas, van todos a caminar y se para, ¿quién me tocó? El que lo hizo, vamos a escucharlo porque tiene algo muy importante para contarnos. Entonces, por eso la pregunta de Jesús paró la situación, hizo cambiar el foco. Por eso, el que estaba distraído, ¿cómo quién te tocó? Y después, bueno, pasó lo siguiente. Vamos a pasar a la última pregunta, que vale por 3. Es Juan 21, 15 al 17, y con esto ya, con este último pasaje, después hay 3 frases más y terminamos. Juan capítulo 21. 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú sabes que todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Muy bien. Solo este pasaje se podría hacer un tema entero. Solo estos versículos. Hay muchas acepciones que no nos vamos a detener, pero depende de la versión. Cuando le pregunta, ¿me amas? Pedro le responde, tú sabes que te quiero. O sea, depende de la versión de la Biblia. Quizás cambia, entonces da a entender que Jesús dice, ¿me amás? Te quiero, le dice Pedro. Pero bueno, esa es otra acepción. Otra también es que Jesús le pregunta 3 veces, ¿por qué 3 veces? Para confirmar que y solucionar que había pasado hace poco. Exactamente. Entonces le pregunta por las 3 veces que Pedro lo negó, le pregunta 3 veces ¿me amas? Como dándole la oportunidad de remendar su pasado y hoy sí confirmar que lo amaba y que no lo negaría. Esa es otra acepción posible. Otra propuesta distinta. Pero a mí lo que, como estamos hablando de preguntas, fíjense que Jesús le hace una pregunta, creo que la más corta, la más sencilla, aparentemente a primera vista, que ¿cuál es? ¿Me amas? Pedro le contesta, y más que la pregunta en sí, fíjense que Jesús posiblemente sabía, no creo que Pedro en esa instancia le hubiera dicho no, o no te quiero, o no sos nada para mí, no creo, ¿no? Sabía que le iba a contestar o te amo o te quiero, y Jesús enseguida, como respuesta a la respuesta, ¿qué le dice? Que esto me parece que es lo importante. Exactamente. Como si fuera una condición vinculada, si me amás, anda a trabajar para mí, anda a trabajar para la obra, trabaja para la iglesia. Presentame a quienes te conocen.
llévame con vos, que Jesús esté con nosotros en nuestro día a día. Entonces le dice, apacienta mis ovejas o mis corderos. ¿Por qué? Amar a Jesús termina representándose en eso. Entonces por eso cuando Jesús le dice, ¿me amás?, esperando un sí, un te amo, un te reamo, un te quiero, le va a decir, apacienta mis ovejas. Ahora que me amás, y ya que entendés que me amás, tenés una tarea por hacer. Y para terminar las preguntas, hay 3 invitaciones, que vamos a leer solo el pasaje. La primera, Dios trabaja continuamente, que está en Juan 5 al 17, que dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto lo dijo Jesús. La salvación hay que vivirla. Lucas 7:50 o el mismo pasaje que leímos de la mujer de Lucas 8, que es, tu fe te ha salvado, ve en paz. Como somos salvos, como nuestra fe ya es parte de nuestra vida, ahora hay que vivir esa fe. Por eso vivamos la salvación. Una vez que somos salvos, sanos en el caso de los pasajes que leímos hoy, ahora viví esa salvación. Andá, caminá con tu lecho, andá, que la gente vea que te sanaste. A Pedro, andá, que la gente sepa que me amas. En los 3 casos termina con vivir la salvación. Y el último, es que bueno, ahí están las 3 preguntas, las 3 invitaciones. Y apacienta mis corderos. Llevemos el mensaje a otros. Que Dios los bendiga. Como respuesta a este hermoso mensaje, vamos a entonar el último himno. De pies, por favor. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Oremos.
Amantísimo Padre, agradecidos, Señor, estamos por tu palabra. Edifícanos, Señor, y que no salgamos como entramos. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.